Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video haremos la pregunta número 2 de la ayudantía 11 del curso. Esta pregunta dice lo siguiente. Dice, para el enrejado de la figura, determine la fuerza en cada uno de los elementos localizados a la izquierda del elemento FG. Este es el elemento FG, aquí, justo a la mitad. Y nos piden encontrar todas las fuerzas de todos estos elementos que están a la izquierda, ¿ya? Usando el método de las secciones. En la ayudantía pasada vimos cómo calcular las fuerzas en todos estos elementos utilizando el método de los nodos o de los nudos, ¿cierto? Donde veíamos cada uno de estos nodos y veíamos todas las fuerzas que van saliendo, ¿cierto? De estos nodos. Em, y hacíamos ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Ahora vamos a hacerlo con otro método que es el método de las secciones, ¿ya? Y ahora les voy a explicar cómo se hace. Además, dice, establezca si los elementos están en tracción o en compresión. Ya eso también vimos cómo hacerlo con el método de los nodos. Perfecto. Entonces, primero lo que hay que hacer es calcular las reacciones, ¿cierto? Entonces aquí, el nodo A tenemos una fuerza X y AY, porque es un nodo, un apoyo fijo. Y aquí, un apoyo deslizante, entonces tenemos solamente una fuerza LI en el punto L. Esta ayudantía o este ejercicio de la ayudantía lo voy a hacer pauteando. Ya tengo la pauta aquí y voy a explicar la pauta. No lo voy a resolver yo. ¿Ya? Em, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Primero, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. No tenemos ninguna otra fuerza en X aparte de la reacción a X. Por lo tanto, esta reacción va a ser igual a 0, como sale ahí. Después podemos hacer dos ecuaciones más, ¿cierto? Sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas. Ahora, si yo hago sumatoria de fuerzas antes, tendría AI más LI es igual a 1 más 2 más 2 más 1. Voy a tener una ecuación con dos incógnitas, ¿cierto? No me sirve. Entonces mejor utilizar primero la ecuación de momento. Porque así, si calculo el momento con respecto a, por ejemplo, en este caso, A, o también puede ser con respecto a L, voy a tener solamente una incógnita, ¿cierto? Con respecto a, solo voy a tener LI como mi reacción, y si lo hago con respecto a L, solo voy a tener AI como reacción, ¿cierto? Entonces hice momento con respecto a A, que va a ser LI ejerce un momento positivo de LI por todo esto que son 12 metros, y todos los que ejercen momento negativo son estas fuerzas de aquí, que sería no, perdón, esta no ejerce, porque esta está aplicada justo en el punto, ¿cierto? Entonces serían estas tres. Sería 2 por 2, después 2 por 4 y después 1 por 6, como sale de aquí. Despejo de LI y me da 1,5 kilonewtons. Después puedo hacer sumatoria de fuerzas en I y ahí sí, como conozco LI, puedo al tiro calcular AI y AI va a ser igual a 4,5. ¿Ya? Tenemos las reacciones. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el método de las secciones. ¿En qué consiste este método? Consiste en hacer cortes en este enrejado. ¿Ya? Yo puedo cortar este enrejado, por ejemplo, en este punto de aquí, o así. Entonces esos cortes lo que van a hacer es, si yo corto una barra, por ejemplo esta barra de aquí, me va a aparecer la fuerza de esta barra aplicada. O sea, aquí sería la fuerza BD en este caso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer cortes en puntos estratégicos en donde aparezcan estas fuerzas para poder calcularlas, utilizando ecuaciones de equilibrio. Perdón. Entonces, el primer corte que vamos a hacer, como nos piden solamente los elementos de aquí a la izquierda, vamos a partir de izquierda a derecha. Entonces, el primer corte que vamos a hacer sería un corte acá. Si yo corto de aquí, voy a tener esta fuerza de aquí, ¿cierto? Porque esta barra y esta barra se cortan, entonces me van a aparecer estas dos fuerzas. Y siempre que yo corte acá, voy a mirar hacia la izquierda, todo lo que tengo hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, aquí en el corte 1 va a ser este de aquí. Voy a tener el nodo A, ¿cierto? El nodo A, y como hago un corte, aparece la fuerza AB y esta fuerza de aquí, que es la fuerza AC, tal como sale aquí. AB y AC. Además está la fuerza de un
kilonewtons, que esta fuerza aplicada aquí, y la reacción AI que calculamos que nos dio 4,5, que está aquí. Perfecto. Ahora, tenemos que ver cuáles son los ángulos de estas fuerzas, ¿cierto? Tengo dos ángulos diferentes, alfa y beta, los llamé. Aquí alfa, digamos que este es el ángulo, esta es la barra que tiene ángulo alfa, como definí aquí abajo. Este ángulo, si nos fijamos, aquí cuando avanza 2 en x, ¿cuánto sube en y? Sube, aquí están las distancias verticales, aquí tenemos 1, 2 metros, aquí sube 2 metros. Entonces aquí 2 y 2. Ya, entonces el ángulo alfa avanza 2 en x y 2 en y, entonces es un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Y después el ángulo beta, tenemos que ver la fuerza AC o la barra AC. Este de aquí solamente sube 1 metro, solo 1 metro cuando avanza 2. Entonces, este es el ángulo, aquí tiene que ser beta y no alfa. Ahí. Entonces avanza 2 en x, 1 en y, entonces su hipotenusa va a ser raíz de 5. Y como lo hicimos la vez pasada, cada vez que voy a utilizar la componente horizontal de una fuerza, multiplico esa fuerza por 2 dividido en raíz de 5, ¿cierto? Que es lo mismo que coseno de beta. Y si quiero ocupar la componente vertical, multiplico por 1 dividido en raíz de 5, que es el seno de beta, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí tengo los ángulos, tengo las fuerzas, tengo dos incógnitas y tengo dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas en x y sumatoria de fuerzas en y. Entonces tenemos que resolver esas dos ecuaciones. Primero, sumatoria de fuerzas en x voy a tener FAB por el coseno de 45, ¿cierto? Porque es alfa es 45 grados, más FAC, esta, pero necesitamos la componente horizontal, que sería 2 dividido en raíz de 5. Eso se multiplica por FAC. Este sería el coseno de beta. Y eso igual a 0 porque no tenemos ninguna otra fuerza horizontal. Estas dos son verticales. Perfecto. Ahora sumatoria de fuerzas en y. Tenemos FAB por el seno de 45 más FAC por 1 dividido en raíz de 5. ¿Por qué? Porque 1 dividido en raíz de 5 es esta componente vertical que es el seno de beta, ¿ya? Y aquí sí se suma más 4,5 menos 1, menos porque va hacia abajo, ¿cierto? Perfecto. Tengo estas dos ecuaciones. Lo que puedo hacer es que sabemos que el coseno de 45 es igual al seno de 45, ¿cierto? Entonces yo estas dos ecuaciones las puedo restar. Aquí les puse estas dos ecuaciones. Lo que voy a hacer es restar. Este es un signo menos, ¿ya? Entonces si resto estas dos ecuaciones, se me van estos dos términos y me queda solamente FAC, ¿ya? Entonces vamos a restar el arriba menos el abajo, ¿ya? Entonces, aquí tengo 2 dividido raíz de 5 FAC menos 1 dividido raíz de 5 FAC y me queda solamente 1 dividido raíz de 5 FAC, ¿cierto? Y aquí tengo 4,5 menos 1, eso es 3,5. Pero estamos haciendo este menos este, entonces aquí me queda con el signo negativo. Y al otro lado tenemos 0 menos 0 es 0. Ya, entonces esto lo paso al otro lado y despejo FAC y me queda así. Me queda 3,5 por raíz de 5 y el 3,5 lo pasé a 7 medios, ¿ya? Y como es una fuerza positiva y yo aquí la dibujé hacia afuera, saliendo del nodo, entonces está en tracción. La barra está en tracción, o sea, se está estirando, ¿ya? Con esta fuerza. Perfecto. Ahora podemos calcular también FAB, porque, bueno, encontramos una incógnita, nos falta la otra. Podemos reemplazar FAC aquí y calcular o despejar FAB y nos da menos 7 raíz de 2 kilonewtons. Como es negativo, entonces está en compresión. Esta fuerza, esta barra de aquí se comprime. Entonces la barra AB se comprime y la barra AC
se estira, ya se tracciona. Perfecto, entonces encontramos, si se fijan, este es el primer corte que hicimos, encontramos las dos fuerzas que habían. Entonces ahora tenemos que hacer otro corte, ¿ya? Vamos avanzando hacia la derecha. Entonces primero hicimos un corte acá, ¿cierto? Ahora hagamos un corte aquí. Entonces aquí cuando hago el corte, corto ¿cuántas barras? Corto 3. Corto esta barra y esta barra. Entonces me va a aparecer cuando hago este corte, va a aparecer una fuerza BD, una fuerza BE, ¿cierto? Y esta fuerza de aquí que es CE, ¿ya? Y también se dibuja todo lo que está a la izquierda, acuérdense. Entonces aquí, en el corte 2, hice el corte de aquí, me aparecieron las tres fuerzas que mencioné, y sigo dibujando lo que está a la izquierda, ¿ya? O sea, dibujo el nodo A con su reacción y las cargas que están aquí aplicadas. 1 y 2, que son este 1, este 2. Y aquí está el corte. ¿Ya? Entonces, perfecto. Tenemos este segundo corte. Aquí tenemos tres fuerzas. Entonces, como tenemos tres fuerzas, necesitamos tres ecuaciones. Pero las tenemos. Tenemos sumatoria de fuerzas en X, en Y, y también tenemos sumatoria de momento. En el método de los nodos, solamente tenemos dos, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero en las secciones, en este método, podemos utilizar también el sumatoria de momento. De hecho, hay que utilizarlo, ¿ya? Y en este caso, vamos a utilizar primero la sumatoria de momento con respecto al punto B, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque de las tres fuerzas desconocidas que tengo dos, estas dos, que pasan por por el nodo B, ¿cierto? Esta fuerza pasa aquí por el punto B, esta también pasa por el punto B. Entonces no ejerce momento. Entonces si hago sumatoria de momento, estas dos no ejercen momento, entonces no están incluidas en la ecuación y solamente está incluida FCE. Y entonces tengo una incógnita en una ecuación y la puedo calcular al tiro, ¿cierto? Entonces tienen que tener como ojo con esto, como en sumatoria de momento, tienen que ver qué punto les conviene hacerlo. Por ejemplo, en el punto C no me conviene porque solamente tendría que FCE no estaría y FBE y BD sí. Pero en el punto B estas dos se van y me queda solamente FCE. Ya. Entonces, FCE sale de este, vamos a poner los nodos así. FCE sale del nodo C. ¿Ya? Entonces aquí, para calcular el momento que ejerce esta fuerza con respecto al punto B, tenemos que separar en su componente horizontal y componente vertical. Pero ojo, si se fijan, su componente vertical pasa por B. Aquí, la barra que hay entre B y C es vertical. O sea, esta de acá tiene una componente horizontal y vertical, ¿cierto? Pero esta vertical pasa por B, entonces no ejerce momento. Entonces la única fuerza que ejerce momento sería esta, la horizontal. ¿Y con qué ángulo? Es el mismo ángulo de AC. Si se fijan, es el mismo ángulo acá. ¿Y cuál era el ángulo de AC? Este de aquí. ¿Ya? Y como yo necesito solamente la parte horizontal, va a ser FAC perdón, no FAC, esto es FAC. Va a ser FCE por 2 dividido en raíz de 5. ¿Por qué? Porque necesito la componente horizontal. Entonces FCE por 2 dividido en raíz de 5. Esa es la fuerza. Pero yo estoy calculando momento. Entonces me falta multiplicar por el brazo. ¿Y qué distancia tiene esta fuerza con respecto a este punto? Tiene esta distancia de aquí. Que aquí nos dicen que es de 1 metro. Entonces se multiplica por 1 metro. ¿Ya? Entonces estamos listos con esta fuerza. Estas dos no ejercen momento. Esta tampoco, porque está aplicada en el punto B justo, ¿cierto? Entonces, esta no. Pero estas dos sí. Y están a una distancia, como las fuerzas están verticales, son verticales, tenemos que ver qué distancia horizontal tienen. Y esa distancia entre A y B es de 2 metros, como sale aquí. Ya, entonces sería por 2 metros, más 2 metros por 1 kilonewtons, que es esta fuerza, menos los 4,5 de la reacción por los 2 metros, que es el brazo. Ya, igual a 0. Y tenemos una ecuación con solamente una reacción desconocida, perdón, no una reacción, una fuerza desconocida, la calculamos y nos da
7 raíz de 5 medios kilonewtons. Y como es una fuerza positiva, y yo la dibujé saliendo del nodo, ojo con eso, muy importante, entonces está en tracción. Si yo hubiese dibujado esto entrando al nodo y me hubiese dado positivo, entonces estaría en compresión. ¿Ya? Por eso siempre les recomiendo dibujar las fuerzas saliendo de los nodos. Así saben que si les da una fuerza positiva, tracción, si es negativa, compresión. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos esta fuerza, nos faltan estas dos. Estas dos ahora sí las podemos calcular con sumatoria de fuerzas en X y en Y. Ya utilizamos la sumatoria de momento, ahora nos faltan las otras dos ecuaciones. Si se fijan, FBE está aplicada solamente en X, en una fuerza horizontal. De hecho, si miramos el dibujo, FBE, aquí la barra de BE es horizontal. Entonces, a mí me conviene primero hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque si hago sumatoria de fuerzas en X, voy a tener esta fuerza de aquí y esta de acá, ¿cierto? Este también tiene una componente en X, voy a tener dos fuerzas. Pero si hago sumatoria de fuerzas en Y antes, solo voy a tener esta, o sea, su componente vertical. Y esta no, porque está en horizontal. Entonces voy a tener solamente esta, que es una incógnita en una ecuación. Entonces me conviene, ¿cierto? Entonces primero hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos FBD por el seno de 45. Aquí la fuerza BD sigue con el ángulo de alfa de 45. Si quieren lo pueden ver en el dibujo. Aquí avanza 2 y sube 2 también. Ya, es 45 grados. Entonces, FBD por el seno de 45 más FCE, esto también tiene una fuerza, una componente vertical, por 1 dividido raíz de 5, porque el 1 dividido raíz de 5 es la componente vertical, y se suma porque va hacia arriba, más 4,5 menos 1 y menos 2, ¿cierto? Igual a 0. Y aquí ya tengo FCE, lo calculé aquí arriba, solo tengo FBD desconocida. Lo calculo y me da menos 5 raíz de 2, y como es negativa la fuerza, está en compresión. La barra está en compresión, ¿ya? Después hacemos sumatoria de fuerza en X, y aquí voy a tener FBE más FBD por el coseno de 45 más FCE por 2 dividido en raíz de 5. Y solo eso, porque las otras fuerzas son todas verticales. Eso igual a 0. Tengo FCE, tengo FBD, lo calculamos aquí arriba. Solo me falta FBE. Lo despejo y me da menos 2 kilonewtons en compresión. ¿Ya? ¿Por qué en compresión? Porque es una fuerza negativa. Perfecto. Ya obtuvimos las tres fuerzas de este segundo corte. Entonces ahora tenemos que hacer otro corte. Si se fijan, en este corte que hicimos ahora, nos faltó la barra BC. Porque primero, voy a volver al dibujo inicial, hicimos un corte aquí y obtuvimos la fuerza AB y la fuerza AC. Después hicimos este corte y obtuvimos estas tres fuerzas, ¿cierto? Pero nos falta esta barra, BC. Entonces lo que podríamos hacer es un corte así. ¿Por qué? Porque si hago un corte así, como estoy cortando esta barra, BC, me va a aparecer la fuerza y ahí la puedo calcular. ¿Ya? Entonces hagamos eso. Entonces el corte 3 va a ser eso. ¿Ya? Entonces al hacer ese corte, me aparece la fuerza AB, BC y CE. De hecho, lo voy a mostrar aquí arriba de nuevo. Hago este corte, yo corto la barra AB, BC y CE. Yo conozco AB y conozco CE. Los calculamos en los cortes 1 y 2. Me falta solamente BC, ¿cierto? Y como es una fuerza completamente vertical, la puedo calcular con sumatoria de fuerzas en Y. Y solo eso. Va a ser FBC más FCE, pero su componente vertical, que es por 1 dividido en raíz de 5, más FAB por el seno de 45. Este ángulo tiene un ángulo de 45 grados. Menos 1 más 4,5. Acuérdense de dibujar todo lo que está a la izquierda, ¿ya?
incluso las reacciones y las fuerzas aplicadas. Igual a 0, entonces ahí, bueno, si ustedes calculan esto, les da que FBC igual a 0. ¿Qué significa eso? Que no tiene esfuerzo, no tiene cargas aquí. O sea, yo esta barra la puedo sacar de este enrejado, la puedo sacar y no cambia nada, ¿ya? Igual el enrejado va a poder resistir de igual manera estas cargas aplicadas aquí. ¿Ya? Entonces yo simplemente la puedo sacar si quiero, porque no aportan nada. Perfecto, entonces ahora tenemos todas estas barras de aquí. Ahora hay que hacer un corte acá, ¿cierto? Si hago un corte de aquí, me aparecen tres fuerzas. La fuerza DF, DG y EG, ¿cierto? Entonces, aquí está el corte 4, la fuerza DF, DG, EG. Y se dibuja todo lo que viene antes, ¿ya? Perfecto. Entonces, nuevamente, como tengo tres fuerzas, necesito tres ecuaciones que son sumatoria de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momento. Pero aquí hice una cosa diferente y ahora les voy a mostrar qué es. Ya, primero, al igual que la parte anterior, ¿se acuerdan que aquí en el corte 2 hice sumatoria de momento con respecto a B porque tenía dos fuerzas que pasaban por el punto B? Aquí lo mismo. Tengo estas dos fuerzas que pasan por el punto D, entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas con respecto a ese punto, con respecto al punto D. Y la única fuerza que ejerce momento, que es una fuerza desconocida, es FEG. Entonces, y nuevamente es solamente la parte horizontal porque la vertical también pasa por el punto D. Entonces la horizontal es FEG por 2 dividido en raíz de 5. Seguimos con el mismo ángulo beta, ¿ya? Por 2 metros. ¿Por qué? Porque esta distancia de aquí vale 2 metros. De hecho, si volvemos al dibujo, aquí hay 1, aquí hay 2. 2 metros. ¿Ya? Estamos aquí. Tenemos estas tres fuerzas no aplican momento, pero esta sí. Esta aplica un momento positivo de 2 por esta distancia que también es 2, 2 por 2, más 1 por 4, menos 4,5 por 4. Entonces yo aquí lo que hice fue dejar el 4 como factor común. Y 1 menos 4,5, que son estas fuerzas de aquí, por los 4 metros que es el brazo. Igual a 0. Solo tengo FEG desconocido, lo calculo y me da 5 raíz de 5 medios. Y como es una fuerza positiva, está en tracción. ¿Ya? Ahora, podemos hacer como lo que hicimos en el corte 2, donde primero ocupe sumatoria de momento y después sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero aquí lo que hice fue un poco diferente para mostrarles que también se puede hacer. Ahora, ustedes pueden calcular esto con sumatoria de momento en D y después sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero yo aquí hice sumatoria de momento en G. ¿Dónde está el punto G? Este es el punto G, ¿cierto? Entonces voy a dibujar el corte que hicimos. Hicimos un corte así, ¿cierto? Y me aparecieron varias fuerzas. Esta fuerza de aquí, esta fuerza de aquí y esta fuerza de aquí. Si se fijan, yo primero hice sumatoria de momento con respecto a D porque tenía dos fuerzas que pasan por ese punto. Ya, entonces puedo obtener esta fuerza. Y la obtuve. Pero también puedo hacer sumatoria de momento con respecto al punto G. ¿Por qué? Porque tengo estas dos fuerzas que pasan por ese punto. Entonces si hago sumatoria de momento con respecto a este punto, estas dos se van porque no ejerce momento. ¿Por qué? Porque pasan por el punto y solo voy a tener esta fuerza que es la fuerza de F que ejerce momento. ¿Ya? Si se fijan, hice el corte de aquí y veo todo lo que está a la izquierda. Entonces el punto G no está en mi dibujo. De hecho, si se fijan abajo, por aquí está el punto G, no está en el dibujo. Pero igual puedo como proyectar estas fuerzas aquí y calcular el momento con respecto al punto G. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Voy a borrar todo esto.
Entonces, no, aquí, sumatoria de momento con respecto a G. Estas dos no ejercen momento, solamente F de F sí, ejerce momento. ¿Ya? Em, y sus dos componentes ejercen momento, ¿ya? Horizontal y vertical, porque G está como por aquí. ¿Ya? Entonces las dos fuerzas ejercen momento. Primero, F de F por 2 raíz de 5, 2 dividido en raíz de 5, que es la componente horizontal, por esta distancia de aquí. No, mentira. Sí, es la componente horizontal por la distancia con respecto a G, que está por aquí. La distancia entre D y G es 1 metro. Aquí podemos verlo en el dibujo. Entre D y G hay 1 metro de distancia. Después, la componente vertical de F de F, que se multiplica por 1 dividido en raíz de 5, está a una distancia de 2 metros del punto G. Y esas dos fuerzas ejercen momento negativo, entonces las dejé aquí a un lado y aquí dejé a otro lado las fuerzas que ejercen momento positivo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la fuerza de 2 por una distancia de 2 metros entre D y G. Después esta fuerza de 2 por 4 metros, que aparecen aquí. Y acá el 1 menos 4,5 por la distancia de A a G, que es 6 metros. Igual a 0. Y aquí solo tengo F de F como incógnita. Entonces la puedo despejar y me da que es igual a menos 9 raíz de 5 dividido en 4 kilonewtons. Y como es una fuerza negativa, está en compresión. Ahora, ustedes pueden haberlo hecho con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, tal como lo hicimos aquí, en el corte 2. ¿Ya? Y les va a dar exactamente lo mismo. Pero esto es como para mostrarles que existen varias formas de hacer este ejercicio. Perfecto, entonces tenemos F de G y F de F. Entonces me falta F de G, que lo pueden calcular con sumatoria de fuerzas en X o en Y, como ustedes quieran. Yo ocupé X en este caso. Aquí, estas tres fuerzas tienen el mismo ángulo, el ángulo beta. Entonces yo necesito, como estoy calculando sumatoria de fuerzas en X, necesito las componentes horizontales de las tres fuerzas. Y los componentes horizontales de las tres fuerzas, como tienen el mismo ángulo, es 2 dividido en raíz de 5, multiplicado por cada fuerza. Entonces eso fue lo que hice aquí. El 2 dividido en raíz de 5 lo saqué como factor común y dejé la sumatoria de las tres fuerzas. ¿Ya? Y tengo F de F, tengo F de G, me falta F de G. Lo despejo y me da menos raíz de 5 cuartos, una fuerza negativa, entonces está en compresión. ¿Ya? Y por último hacemos el corte 5, que consiste en, bueno, nuevamente como decimos el corte de aquí, calculamos estas tres fuerzas, pero nos falta esta de aquí. ¿Se acuerdan que nos faltaba esta de acá? Y la calculamos con un corte aparte que hicimos aquí horizontal. Aquí tenemos que hacer lo mismo, hacer un corte así. ¿Ya? Y al hacer este corte, nos aparecen las fuerzas BD, ED y EC. Perdón, esto es eje. Entonces, BD, DE, eje. Y se dibuja todo lo que está a la izquierda. ¿Ya? Entonces aquí, como necesito solamente esta fuerza DE, y es una fuerza vertical, hago sumatoria de fuerzas en I. Entonces tengo F de E más FEG por su componente vertical, más FBD con su componente vertical, que tiene un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Ojo, algunas fuerzas tienen, esta fuerza por ejemplo tiene ángulo beta, pero esta fuerza tiene el ángulo alfa. ¿Ya? Ojo con eso. Y se suman porque las tres fuerzas van hacia arriba. Y menos 2, menos 1, más 4,5. ¿Cierto? Así. Igual a 0. Tengo FEG, tengo FBD, solo me falta FDE, despejo y me da 1 kilonewtons. Y como es una fuerza positiva, está en tracción. ¿Ya? Y eso. Esas son todas las fuerzas de todos los elementos que están aquí.
todos estos elementos de aquí que están a la izquierda del elemento FG, que fue lo que nos pedían. Ahora yo les podría dejar como propuesto que ustedes calculen todo lo que está a la derecha, incluyendo la fuerza FG también, ¿ya? Si se fijan es simétrico, ¿ya? Lo único que cambia es que ya no tienen estas fuerzas aplicadas, de hecho es más fácil. Entonces aquí, cuando hacen estos cortes, por ejemplo el corte 1, no tienen que dibujar este 1. En el corte 2, estas fuerzas no van. Aquí, esta fuerza no va. Acá tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bueno, no hay fuerzas aplicadas aquí. ¿Ya? Y aquí cada vez que hacen un corte, por ejemplo aquí, hacen el corte y miran a la derecha. Hacen corte, miran a la derecha, ¿ya? Porque esa es como la zona que nos interesa. Entonces se lo dejo propuesto, ¿ya? Y eso, para que lo revisen, porque es, como dije, es simétrico, entonces es prácticamente igual. Y cualquier pregunta que tengan, me escriben a mi mail, que está aquí. Y eso, nos vemos en un próximo video y que les vaya muy bien con su estudio para la prueba de este miércoles.